¿Está? Bueno, repaso las fechas, para así queda en la grabación. Para los que están en comisión a la noche va a ser el jueves 24 a las 6 de la tarde, y para los que están en comisión de los sábados a la mañana, en realidad, va a ser el sábado 26 a las 10. El examen va a ser un multiple choice, van a ser aproximadamente 10 preguntas, y va a ser el mismo formato que ese cuestionario que les subí para autocorrección de clase 4, que es el cuestionario que permite el campus. Ustedes van completando y una vez que deciden terminar, pueden revisar todas las consignas, y una vez que están seguros, lo envían y después les da la nota, ¿sí? Y la semana siguiente hacemos una devolución, ¿sí? Más que nada para ver los ejercicios que más les costaron, porque el sistema les hace la devolución, pero es solamente la devolución de la nota. Así que la semana siguiente hacemos una videoconferencia para hacer la corrección del parcial. Bueno, el esquema va a ser muy similar al cuestionario de autoevaluación, pero obviamente van a entrar todos los temas que vimos. ¿Cómo vienen con la Biblia? ¿Pudieron leer todos los apuntes, al menos una leída por cada clase? Sí. Sí, bien. ¿El resto? Sí, sí. Sí, pero yo sí. Sí, profe. Para hacer las actividades, más que nada. ¿Cómo? Ah, para hacer las actividades. Claro. Bien, bien. Si estuvieron leyendo y estuvieron haciendo las actividades, el parcial va a ser bastante más sencillo, ¿sí? La idea es que puedan darle varias leídas a los apuntes y hacer las actividades, que va a ser un formato bastante similar. Bueno, vamos a trabajar sobre el ejercicio de la clase 5. Ahí les comparto el TP. El TP es básicamente para que ustedes hagan un repaso sobre los mensajes de las guías alimentarias para la población argentina, o, como las siglas lo dicen, GAPA. Las GAPA es un documento que elabora el Ministerio de Salud de Nación, que se va haciendo revisiones cada cierto periodo de tiempo. Este último documento es de 2016, y lo que intenta hacer es una propuesta en materia de alimentación y nutrición, con la idea de generar 10 mensajes, y también hace su gráfica y un video que acompaña, con la idea de utilizarlo como material educativo para el ámbito escolar específicamente, o para trabajadores y trabajadoras de la salud. En realidad, si estuvieron leyendo GAPA, ven que el resultado es un documento bastante sencillo, pues son solamente 10 mensajes y muy concretos, que lo que proponen es guiar un poco hacia una alimentación más saludable. Está pensado en base a las características de salud y de enfermedad de la población argentina, ¿sí? Para hacer este documento, lo que se hizo es analizó las encuestas alimentarias que existen hasta el momento, y se vio cuáles eran las enfermedades más prevalentes en relación a la nutrición y a la alimentación, cuáles eran los nutrientes que estaban en deficiencia, que menos se consumían, cuáles son los patrones de consumo, es decir, cuáles son los alimentos que más consume la población argentina, cuáles falta que consuman, y se lo compara con lo que llamamos el requerimiento, que es esa cantidad de un nutriente que necesito para poder desarrollar mis actividades normalmente, ¿no? Entonces, entre esa relación de lo que consume la población argentina y lo que debería consumir en base a los resultados de estudios científicos, se elaboran mensajes para orientar a ese ideal que podríamos esperar de alimentación para la población. Estos mensajes son generales. Lo que menciona GAPA es que están pensados para cualquier persona adulta que viva en Argentina. Igualmente son mensajes que guían, pero que no son específicos. Obviamente que si nosotros analizamos, por ejemplo, la cultura alimentaria de una zona del país, quizás no se vea representada específicamente con todos los mensajes, pero la intención de GAPA es que sí sean representativos. Pero la idea de quienes lo divulgan, de quienes utilizan GAPA para educar, es que justamente puedan aplicarlo en relación a la población que tienen enfrente, ¿sí? Que puedan adaptar esos mensajes para que la población sí pueda aplicarlo. Por ejemplo, hay un mensaje particular relacionado a leche, yogur y quesos, y quizás hay una población que
por gusto, por falta de acceso económico o por falta de acceso físico, no consume ese grupo de alimentos, ¿no? Entonces ahí quien usa la herramienta, quien la transmite, tiene que tener la habilidad de modificar ese mensaje para hacerlo adecuado a la población. Y un poco es el sentido de que ustedes estén abordando estos temas, ¿no? De que tengan la herramienta de GAPA y además tengan un bagaje previo para poder adaptar los contenidos. Bueno, en líneas generales, eso son las GAPA. También es una herramienta que cada país de Latinoamérica y muchos otros países de otras regiones tienen, elaboran, porque son útiles, tienen utilidad. Las nuestras particularmente tienen poca difusión. ¿Ustedes las habían visto antes? ¿Habían visto la gráfica? No. Generalmente no están muy difundidas y siempre tenemos más presente quizás otras gráficas alimentarias como la de la pirámide. Pirámide de Escudero. La pirámide no es de Escudero, pero es un gráfico que está elaborado en Estados Unidos y acá se utilizó, digamos, fue la primera gráfica alimentaria que se usó porque era la primera que existía o que teníamos conocimiento. Y después el Ministerio de Salud elabora sus propias guías y ahí establece la primera gráfica, que es un óvalo, que ya está, digamos, en desuso, porque ahora las últimas guías, que son las que ustedes vieron en el apunte, tienen el gráfico circular. Ahora lo vamos a ver. Bien, con eso un poco se responden las primeras 3 preguntas que tenían en el ejercicio. Después tenían un caso que justamente para aplicar los mensajes de GAPA de una chica llamada Carla, tenía 32 años, vivía con su marido, sus hijos, en un barrio de Merlo. Y la consigna pedía que ustedes establezcan alguna recomendación de nutrición fundamentalmente y de salud, utilizando los mensajes de las guías y la clasificación de NOVA. Acá agregué estas 2 cuestiones, ¿no? De la guía y de NOVA, porque si vieron los mensajes de las GAPA no tienen alguna cuestión particular referida a ultraprocesados. ¿Sí? No hace mención y sucede también que medio esta teorización sobre ultraprocesados surge aproximadamente en el mismo momento en que se elaboran las guías, por lo tanto como que no se llega a incluir en los mensajes. También obviamente podríamos analizar que hay una puja de poder en la elaboración de las guías, de que algunos grupos que producen alimentos no les conviene que se hagan unas recomendaciones que vayan en detrimento del consumo de ultraprocesados y por eso tampoco se incluyen, pero sí nosotros los vemos porque la clasificación de NOVA es muy útil y ya hay consenso sobre el daño que produce el consumo elevado de ultraprocesados. Así que la idea es utilizar NOVA y también utilizar lo que baja, digamos, del Ministerio de Salud de Nación. Bueno, cuéntenme en este punto qué mensajes aplicaron para el caso. Decirle que es un continuo. Hola, profe, ¿cómo andan? Buenas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Espere que prendo mi cámara, sí me ve. Dale. Acá está, yo. Hola. Bueno, por ejemplo, ¿qué tal? En una de las pautas que yo planteé es, por ejemplo, que tenía que, para mi entender, agregar más verduras y frutas a su plan alimenticio. Por ejemplo. Es uno de los, como de los ítems que yo agregué que ya no consumía la chica del problema de la situación que teníamos que leer. Bien, muy bien. También, por ejemplo, que consuma un poco más de lo que era lácteos, ya que no consumía ni leche, ni yogur, eso más que nada. ¿Y qué más? Nada, que se agregue frutas y verduras, más lácteos, y si puede sumar, incrementar lo que era tomar más agua durante el día, no solo en las comidas. Bueno, después puse más cosas, pero bueno, resumiendo puse eso. Bien, muy bien. Acá lo que dice Julieta está muy bien. Lo importante de resolver estos ejercicios de recomendaciones es hacer un vínculo entre la información del caso y los mensajes, ¿sí? Porque si yo me pusiera a analizar
los mensajes podría aplicar todos, ¿sí? Podría decir como, bueno, seguramente también le convenga no consumir la grasa visible de la carne, o disminuir el consumo de alcohol, digamos, los mensajes son todos positivos, entonces de alguna forma todos nos favorecen en algún sentido. Pero está muy bien esto que mencionaba Julieta de, bueno, yo observé esto en el caso que yo no consumía frutas y verduras, entonces por eso aplico el mensaje tal. ¿Sí? ¿Alguien mencionó otro mensaje? Bueno, yo lo hice parecido, pero me pareció que su alimentación va bastante, no es tan mala su alimentación, la forma como se alimenta, porque hace mención de pollo a la plancha con ensalada y de tomate, o sea, tiene una dieta, su primer día de dieta es bastante balanceada. Así que le recomiendo más consumo de agua, hacer un poco de actividad física y consumir más verduras y frutas, ¿no? Y por ahí comer una vez por semana pescado. Bien, bien. Profe, Bajo consumo, sí. no, que quería decir que acá en lo que decía todo lo que comía, que se ve que la familia esta no consumía mucha carne. Ujú. Y acá en uno de los mensajes decía que eso se puede, cuando uno no consume mucha carne, se puede equilibrar con huevo, con un huevo por día. Sí, Porque no consume carne y muy poca, que es con guiso de fideos con carne, pero vemos que no consume carne, no sé, eso por el costo también puede ser, pero probablemente. no. Bien, bien, muy bien. Sí, la carne tiene varios reemplazos. Uno puede ser el huevo, y también sabemos que hay dietas que son veganas, y en este caso digo dieta como lo que se consume habitualmente, ¿sí? No como algo de descenso de peso. Pero digo, hay alimentación que son veganas, es decir, que son exclusivamente con alimentos de origen vegetal y que igual tienen resultados de salud muy buenos. Así que está buenísimo eso, ¿sí? Puede no consumir carne, en este caso inferimos que es un poco por el precio, pero también puede hacerlo, digamos, por otro tipo de motivos, y igual usar reemplazos que justamente reemplacen esos nutrientes esenciales o esos nutrientes importantes que pueden dar alimentos de origen animal. Si vemos así un poco los indicadores de salud de Argentina, vemos que hay mucha prevalencia de anemia, ¿sí? Y podríamos decir, ¿no? Como, bueno, aumentar el consumo de carne. Pero lo que sucede es que en nuestro país el consumo de carne ya es bastante elevado comparado con otras regiones, y que trae aparejado que estamos consumiendo también en el mismo combo grasas saturadas. Por eso pensamos en el hierro, podemos pensar en un montón de otros alimentos que también son fuente de hierro. ¿Sí? Ahí pensamos, tenemos que volver a la clase de micronutrientes, vitaminas y minerales, y buscar los alimentos fuente de hierro, y ahí podemos pensar en legumbres, fundamentalmente lentejas, porotos, después también podemos ver vegetales de hoja verde, exacto, acá, ahí los voy leyendo en el chat, vi que hablaron bastante, vegetales de hoja verde, podemos ver algunos frutos secos, entonces ir tomando esas opciones está muy bueno. Cuando les pongo acá algunas comidas principales, no es que coma exclusivamente esto, ¿no? Sino es darles algunos datos para que ustedes tomen justamente también el otro punto que pedía, consejos respecto a la alimentación, ¿sí? O qué alimentos de los que consumía eran ultraprocesados. Pero está muy bien lo que aportan. Bien, a ver. Bueno, hola, Marcelo, buenísimo que me avisás. Bien, frutas y verduras, ¿sí? Le falta lácteos. Una diferencia entre la última modificación de las GAPA y esta última actualización es que pasa de denominar al grupo de lácteos a leche, yogur y queso. Porque cuando hace esa diferencia está dejando afuera la crema de leche y la manteca, que son derivados lácteos, pero tienen muchos nutrientes que no nos interesan, ahí sí de vuelta grasa saturada, sodio. Por eso estas GAPA deciden mencionar solamente leche, yogur y queso, para no entrar en confusión con esos productos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí. Una de las consignas que había que realizar en esa digamos, de esa clase, hablaba de, teniendo en cuenta la gráfica alimentaria actual de Argentina, en qué grupo de alimentos se encuentra cada menú mencionado. Para esta clasificación, ten en cuenta el alimento principal. Eso no entendí bien. O Bien, sea, ¿es basándome en esta gráfica de acá, de cada mensaje, o en qué? Porque esa parte me perdí ahí. Bien. Vamos a ver la gráfica. Bueno, espera que pongo mucho. Bien, acá la tengo, está partida en el documento, pero estos dos semicírculos se unen, ¿no? Lo que intenta mostrar la gráfica es lo que se debería consumir en mayor proporción y va disminuyendo la proporción de ese círculo en la medida en que debería ir disminuyendo nuestro consumo, ¿no? Entonces nos dice que lo que más deberíamos consumir son frutas y verduras. Después tenemos el grupo de papa, pan, pasta, legumbres y cereales, que GAPA decide poner primero las legumbres y los cereales, porque de ese grupo es lo que más deberíamos consumir. Y hace una diferencia también en esto de la papa, ¿sí? Que papa, choclo, mandioca, batata, que son verduras, biológicamente, pero como tienen una composición similar a las pastas y a los cereales, los pone en este segundo grupo porque hay que disminuir el consumo. Si vemos datos de consumo en Argentina, vamos a ver que el consumo de papa es de los más altos y está dentro de uno de los 5 verduras más consumidas. ¿Sí? Papa, cebolla, morrón, zanahoria y creo que el quinto es tomate, pero es de los más consumidos y la idea también es incorporar otras verduras. Por eso lo ponen en el segundo grupo. Después tenemos leche, yogur y queso, que en el mensaje dice preferentemente descremados, para evitar la grasa saturada, que ya sabemos que tiene que es formadora de placa de ateroma, y tenemos carnes y huevos, aceite, frutos secos y semillas, y los opcionales, que si vemos, acá el gráfico se ve chiquito, pero si entramos más en detalle, este grupo, este grupo de los opcionales corresponde con los ultraprocesados, ¿sí? Tenemos ahí una gaseosa, un postre, creo que es una manteca, un helado, dulce de leche, ¿sí? Este punto tiene bastantes como críticas, porque al incluirlo acá en las gráficas alimentarias, de una forma parece que habilitara a consumir, aunque sea en moderada proporción, un grupo de alimentos, que en realidad son una serie de productos alimenticios que no son saludables, ¿sí? Pero bueno, GAPA decide ponerlos acá como el grupo de menor consumo. Y esta diferencia de proporciones va en las cantidades que se debería consumir, pero no le quita su relevancia. Por ejemplo, el grupo de aceite, frutos secos y semillas, en cantidades es menor, pero sí es muy relevante en los aportes. Sabemos que ahí hay ácidos grasos esenciales, hay vitamina E, ¿sí? Hay lípidos de buena calidad. Bien, estos son los grupos de GAPA. Que ahí, cuidado, no confundirse con los grupos de NOVA. El grupo de NOVA es 1, 2, 3 y 4 según el grado de procesamiento, y los grupos de GAPA son los grupos de alimentos, verduras y frutas, legumbres, cereales, papa y pasta, leche, yogur y quesos, etc. Ahí vamos al ejercicio. Bien. Vamos a resolver esta la B y después seguimos con la que preguntaba Julieta. ¿Cómo podría afectar a la salud de Carla y de la familia el consumo de ultraprocesados? Ahí por ejemplo, que tenga mucho colesterol, que les haga subir el colesterol y demás, ¿no? Exacto. ¿Y cómo podemos denominar? Puede darle sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Perfecto. También ¿Cómo denominamos al grupo de enfermedades que vienen asociadas al consumo de ultraprocesados? Enfermedades no transmisibles. Exacto. Enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí?
que ahí están todas las que mencionamos, ¿sí? Hipercolesterolemia, obesidad y sobrepeso, que son más bien factores de riesgo, pero bien asociadas, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, exacto, diabetes tipo 2. ¿Me faltó alguna? Ah, Cáncer de colon. Cáncer. Bien. Y los tipos de cáncer que también son muy prevalentes y muchos se han demostrado que tienen relación con consumo alimentario. Espérame un segundo, vamos a prender la luz. Ahí está. Bien. También podríamos decir que como segunda consecuencia del consumo de ultraprocesados es disminuir el consumo de alimentos no procesados, ¿sí? En realidad cuando aumenta el consumo de estos productos, también viene en detrimento el consumo de grupos como frutas y verduras, legumbres y alimentos en su estado original, ¿no? Entonces, también consumir estos productos, una de sus consecuencias es, por ejemplo, disminuir el consumo de vitaminas y minerales. ¿Sí? Pues sabemos que los productos lo pueden tener de forma fortificada, pero la absorción no es la misma, que necesitamos de ese conjunto, de esa matriz alimentaria que contenga vitaminas y minerales para que tengan realmente efecto en mi organismo. Después había una pregunta que apuntaba a qué consejo le darían respecto a la selección y la compra, considerando la situación actual. Acá, ¿qué respondieron? ¿O qué le aconsejarían? Yo no sé si está bien, es un intento de reemplazar la manteca, porque decía, creo que fideos con manteca, reemplazar la manteca por el aceite, utilizar más legumbres, el guiso podría ser de lentejas, incorporar lácteos a la merienda, dejar de lado la galletita, y que sea solo una infusión, porque el mate me parece que va mucha glucosa, mucha azúcar, ¿sí? O utilizar edulcorante, en el mejor de los casos. Incorporar el pescado, verduras, frutas en el día, y bajar la ingesta de hidratos de carbono. Y de los alimentos ultraprocesados, la pizza, y eso, nada Lo más. que le agregaba eso, ¿no? Era que cambia la harina común por harina integral. Salió todo cortado, compa, no se entendió bien. A ver. Yo lo sé igual todo importado. Creo que mi internet lo he hecho todo piclado. Sí. Nosotros también nosotros te escuchamos a vos también entrecortado, pero a ver si interpreté lo que querías decir. De cambiar harina común o refinada por harina integral. Claro. Bueno, muy bien, buenísimo. También esa es una de las formas de hacer recomendaciones, ¿no? De detectar los puntos críticos que analizamos y ver qué cuestiones se pueden modificar, ¿sí? Lo primero igual que les debería decir es que esto es muy sencillo de hacerlo en forma teórica con una hoja y uno dice como qué modificaría, qué arreglaría. En la realidad esto es muy, muy complejo, ¿sí? E incluso es un proceso que requiere muchísimo más tiempo. Porque para proponer alguna modificación yo tengo que conocer a la otra persona y tengo que conocer si existe la posibilidad de que ella pueda reemplazar ese alimento que estoy ofreciendo por el que está consumiendo ahora. Y que también, bueno, cuestión que ya mencionamos y que ya ustedes también lo tienen internalizado porque entiendo, lo ven en un montón de materias, no tiene que ver exclusivamente con que la persona no pueda comprarlo, porque quizás el aceite es más barato que la manteca, pero hay una cuestión de ahí del gusto, de lo cultural, de que esa persona decide comer manteca por un montón de motivos. ¿Sí? Pero haciéndolo así sobre la hoja y viendo específicamente más abocado a los nutrientes que podamos mejorar, está muy bien, está perfecto. Incluso también, profe, yo le agregaría proteínas como carne, pescado. Bien, pienso que lo de las proteínas podemos agregarlo o no. Nosotros lo que tenemos acá es información sobre 6 o 7 comidas que esta persona consume
pero la realidad es que con esto no podemos nosotros hacer un análisis de si consume bajas proteínas, ¿sí? O sea, a decirlo a ciencia cierta, ¿no? No podemos saber a ciencia cierta si esta persona está consumiendo menos proteínas de la que consume. Podríamos decir lo que Lucas, ¿no? Era el que compartió recién, que en base a los mensajes de las, bueno, que en base a los mensajes de las GAPA, esta persona sí debería incorporar algún tipo de carne, ahí sí, ok, pero capaz no específicamente proteínas porque nos faltan algunos datos para entender esto, ¿sí? Para comprender si le falta proteína. Y acá también remarcaría esta cuestión de los hidratos también, de que cuando pedimos disminuir el consumo, que sea de los hidratos simples, ¿sí? No de los complejos. Porque acuérdense que los hidratos simples son los que venían como el azúcar, que vienen como refinados y son los que tienen mayor efecto en el aumento de la glucemia. En cambio, los complejos son los que tienen un efecto menor para el aumento de la glucemia y que son los que más buscamos consumir. Por eso está muy bien ahí reemplazar harinas más refinadas por alguna harina integral. Bien. Y viendo el último punto de en qué grupo de alimentos se encuentra cada menú seleccionado, para esta clasificación les decía, tengan en cuenta el alimento principal. A ver, no puedo abrir el chat. A ver. Bueno. Por ejemplo, si tenemos pollo a la plancha con ensalada de tomate, ¿cuál dirían que es el alimento principal y en qué grupo de alimentos? ¿No? El pollo sería el principal. Exactamente. ¿Sí? Puede ser que este plato tenga más tomate, ¿sí? Pero para elegir uno. En realidad este podría ser tomate, podría ser pollo. Pero el que está en más cantidad seguramente es uno de estos dos, ¿sí? Pollo, tomate. Pollo, muy bien como decía, es el grupo 4, que es el de carnes y huevos. Que siempre cuando nos referimos a carnes, ahora estamos mencionando todas las carnes, ¿sí? Carne de vaca, pollo, cerdo, pescado o otro animal. Si tomamos el tomate, va a ser grupo 1, frutas y verduras. Si tomamos el grupo 2, ¿qué sería? El segundo menú, fideos, ¿qué sería? El grupo 2. Exactamente. Bien. Legumbres y cereales. Si tomamos manteca, no es el principal, pero vamos a decir que está en el grupo de los opcionales, que es el grupo de alimentos 6, no me equivoco. Profe, esa es mi duda. Cuando vos decís grupo 6, grupo 4, ¿a qué te referís? Al orden que están en el círculo, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Ah, esa era mi duda. No sabía cómo, si yo le puse por color, por ejemplo, el grupo del color verde. Sí. No Lo sabía ideal, Dependiendo del porcentaje. claro, igualmente lo ideal, está muy bien la pregunta, porque lo ideal es decir el nombre del grupo. ¿Sí? Yo ahí le estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 respecto a cómo están ubicados, pero lo ideal es el grupo. ¿Sí? Y acuérdense que el de lácteos es leche, yogur y queso. Te pregunto algo, ¿algo similar? ¿Va a haber algo en el parcial o Sí. simplemente esto está de... ¿Sí? Claro, sí, van a ser preguntas muy similares. Puede que haya incluso algún así caso un poco más cortito, pero algún caso, y las preguntas van a ser muy similares. Van a haber preguntas más teóricas, como por ejemplo estas de acá arriba, ¿sí? Que son las guías alimentarias. Puede haber alguna pregunta que sea práctica, pero no con un caso, por ejemplo, esto de seleccionar a qué grupo de alimentos pertenece. Van a tener 1 hora para resolver el parcial. También va a haber una pregunta que no sea tan, que sea más para reflexionar y no tanto para, digamos, unir 2 conceptos. Bien. ¿Va a haber cálculos, profe? No. No va a haber cálculos de energía, sí puede haber cálculos de kilocalorías. ¿Sí? No vamos a calcular el requerimiento energético, igual lo vamos a ver en la teoría, porque la teoría sí entra, lo vamos a ver ahora en el próximo Zoom. Faltan 5 minutos todavía, pero cuando esté ese corte volvemos a entrar con el mismo link.
Bueno, si tomamos el grupo de mate dulce con galletitas, podríamos decir que las galletitas también están en el grupo de los alimentos opcionales. ¿Sí? El mate no está dentro de la gráfica, pero porque es una infusión y no tiene kilocalorías, ¿sí? Se asemeja más al grupo de las verduras y frutas, pero obviamente no está en el grupo de las verduras y frutas. ¿Sí? Dulce, ahí Yo en sí. ese caso lo puse en opcionales el tema del mate por una cuestión de que decía que era dulce. Entonces, como decía opcionales dulces y grasas, lo puse en ese. Está bien, ahí está bien, pero habría que diferenciar que son dos alimentos, ¿sí? El mate dulce tiene agua, yerba mate y azúcar, y ahí sí el azúcar está bien en el grupo 6. Sí, dulce de leche, acá Fabio pregunta en el chat, sería grupo 6, alimentos opcionales. Facundo pregunta si podría ser... No, lo que puedes hacer, Facundo, es después ver el video. Por ahora todos se subieron, hay uno, el anterior, de la videoconferencia anterior, tuvo un error ahí que te aceleraban a una parte, que no sé, se descargó así el video, pero después complementá con esos 15 minutos, 15, 30 minutos. Si no, el sábado también hacemos lo mismo, hablamos sobre lo mismo. No es tampoco que te perdés de un montón, ¿sí? Volvés a ver el video y está ok. Ah, me preguntabas por el parcial. Sí, pero hablame por privado al chat, así lo configuro. ¿Sí? Sí, no, el video anterior tuvo ese error. Lo subí igual porque algunas partes se entendían, pero sí se aceleraba. Bueno, pizzas y empanadas, acá tenemos una cuestión, ¿sí? Pizzas y empanadas es una preparación, no es un solo alimento. ¿Sí? La pizza está hecha con harina, con agua, con levadura, con aceite, sal, queso. Grupo 6, profe. ¿Cómo? Yo lo puse en grupo 6 eso. ¿Alguien hizo algo distinto con este? ¿Con pizza y empanadas? Yo lo puse en el grupo de legumbres, cereales, papas, pan y pastas. Yo lo puse con los cereales también, porque lleva más harina. Sí. Claro, por eso mismo. Lo que podemos hacer en este caso es dividir los alimentos y elegir cada uno de los alimentos. Lo que sí es que no se puede ubicar en un solo grupo, ¿sí? Y el 6, igual aunque parezca que son preparaciones, igual son alimentos únicos, ¿sí? Dulce de leche o helado, que son como indivisibles en sí. ¿Sí? No se pueden dividir sin que pierda su esencia. Así que ahí, si elegimos pizza, podríamos decir que sí, harina, del grupo de cereales. Claro, los ingredientes van en varios grupos. ¿Sí? Ahí Fabio dice harina. O la parte de la barrera con los quesos. ¿Cómo? Con los lácteos. Claro, queso lo podríamos poner con el grupo de leche, yogur y queso. Sí, se escuchó. Sería una separación de la preparación. Exactamente, Vale. sí. Ok. Sí. ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan que la primera clase nosotros vimos como un esquema que decía nutrientes y una flecha y decía alimentos, una flecha y decía preparaciones? ¿Sí? Que incluso podríamos agregar ahí en el medio, entre alimentos y preparaciones, una columna que diga grupos de alimentos. Bueno, eso ténganlo en cuenta para hacer como una interpretación de las consignas, ¿sí? Si dice alimento, por ejemplo, no es proteínas, ¿sí? Es otro alimento, puede ser carne, puede ser huevo, pero no es específicamente proteínas es un nutriente. Entonces ahí un poco se va desarmando la cuestión. Bien. Queda un minuto, volvemos a entrar con el mismo link. Si tenemos empanada de carne, podemos decir que la carne está en el grupo de carnes y huevos. Después buñuelos de la selga del grupo 1 de frutas y verduras, y puré de papa lo mismo. Perdón, acá el puré de papa estaría en el grupo de cereales, papa, legumbres, ¿sí? Sería el grupo 2. Y agua está en el centro de la gráfica. Bien. Profe, el agua no tiene grupo, ¿o sí? No tiene grupo, está en el centro, ¿vieron de la gráfica? Sí, eso está... Profe, ahora se escucha un poco mejor.
Ah, perfecto, sí, se escucha re bien ahora. Es como que mi teléfono se cuelga y se apaga y vuelve. Sí. Sí, la conexión a veces es malísima. Pero bueno, bien, se escucha bien ahora. Buenísimo. Bueno, vamos a ver el tema de energía y gastos energéticos. Sí, les hago una pequeña intro así para que se comprenda un poco más este práctico y vamos a ver el ejercicio de la clase 6. Sí, la señal a veces es horrible, pero hoy está funcionando bastante bien. No lo odiamos. Profe, entonces, para quedar ahí claro, cuando hay una preparación, separamos el alimento cuando lo hacemos con GAPA, con una guía. Sí. El parcial voy a intentar que, no, digamos, las consignas van a ser lo más claro posible, ¿sí? No va a haber mucho a confusión esto de interpretación. Así que, pero sí, cuando es preparación es una mezcla, es una comida que tiene sentido y que se combinan varios alimentos, y cuando ese alimento es una unidad de algún alimento de los que podemos identificar en los grupos. Ok, profe, y entonces lo opcional sería lo más básico, helado, dulce de leche. Exacto. Opcional están los productos alimenticios, ¿sí? Los ultraprocesados están todos ahí. Bien. Bueno, Él se escucha como, ay, Antonio, te muteo. Hay cosas acá. profe, una pregunta. Sí. Sí. ¿Quién iba a preguntar? Antonio, pero le apagó el micrófono justo. Ahí está. Hola, Antonio. Le pregunto, Sí. No eras vos aparte el que hacía. le pregunto, el cono de papas puede considerar un alimento ultracesado por el aceite? Porque la papa es simple carbohidrato y la sal, ¿podemos considerarlo un ultraprocesado? Bien. ¿Qué opina el resto? No, para mí el aceite es separado y la papa es aparte. Ahí en el grupo de los aceites. Claro. Ahí lo que... Sí, profe, porque hay que tener consideración de cuántas frituras se usó para hacer la cocción. Bien. Volvamos a un poco la definición de ultraprocesado. Ese ultraprocesado, o sea, ese procesamiento es un procesamiento industrial. ¿Sí? No es yo en mi casa que, por ejemplo, hago una cocción de un alimento. ¿Sí? Yo cocino un alimento. Cuando nosotros decimos ultraprocesado, quiere decir que ahí estuvo la mano de la industria, estuvo la mano de una máquina. ¿Sí? Si yo elaboro algo en mi casa o voy a comer a un lugar y hay papas fritas, por más que el aceite se haya calentado 5 o 6 veces, eso no es un ultraprocesado, porque no estuvo ahí atravesado la producción por la industria. ¿Sí? Es una comida, una preparación. ¿Sí? Yo cocino, agarro 2 alimentos y los combino. Una forma de identificar si es o no un ultraprocesado es ver si tiene más de 5 ingredientes y dentro de esos ingredientes hay algún aditivo o conservante. Si yo miro, por ejemplo, un cono de papas fritas, hay aceite, papa y sal. ¿Sí? Ninguno de ellos es un aditivo en conservante y tiene menos de 5 ingredientes, por lo tanto ahí eso no es un ultraprocesado. ¿Sí? Después sí, podemos obviamente ver la calidad del aceite, que cuantas más cocciones, ¿sí? Cuantas más veces se lo ponga al calor, se empiezan a formar esas grasas trans y entonces la calidad es peor, pero no lo convierte en un ultraprocesado. A ver qué dicen en el chat. Papita, snack, ¿no?
Claro, galletitas. las papas fritas de tipo de paquete, ¿sí? Esas sí son ultraprocesadas porque a esas tienen más de 5 ingredientes y además están elaboradas de forma industrial. Bien, Las papas, por ejemplo, procesadas. no te escuché. Esas sí serían ultraprocesadas. ¿Cuál, Antonio? Las de Las de paquete. Sí. McDonald's. Las papas que... Sí, las papas de McDonald's lo que tiene proceso, es que ya están fritas en un ultraprocesado, porque no se hacen en aceite, sino que usan margarina. Entonces, la papa de McDonald's ya está hecha en sí en un ultraprocesado. Así que digamos que es... incluso además la papa de McDonald's son esas tipo McCain, que no es papa cortada, pelada y cortada, sino que es una mezcla, ¿sí? Hacen como un puré de papa y a ese puré de papa le agregan almidón, sal, grasa y arman una masa y esa masa la cortan con forma de papa, ¿sí? No es una papa. Eso hay un montón de videos en YouTube que son muy entretenidos para ver. Pero ahí va. Bien, a ver, vamos a ver qué están hablando en el chat. Claro, el aceite, acá lo dice Ana, dice el aceite separado no es dañino. No, el aceite, incluso hay una recomendación de GAPA para consumir aceite. Lo ideal es consumirlo en crudo, porque sabemos que va a conservar los ácidos grasos insaturados, que son los que favorecen a todo el proceso cardiovascular. Evitar las frituras, ¿sí? Ultraprocesados, dice Roxana, sí, galletitas industriales, snacks, gaseosas, helados, conservas. Bien. Claro, ahí dice Juana que usan aceite hidrogenado. Sí, el aceite hidrogenado, la marca es, con la que la conocimos mucho tiempo, es margarina, pero es justamente eso, en términos técnicos, es aceite hidrogenado. Sí, es bastante peor, porque es incluso más dañino el aceite hidrogenado que la fritura de aceite común. Claro, sí, habría que ver ahí si el cono es usa esta McCain o usa la papa común, ¿no? Y ahí podríamos ver si es o no un ultraprocesado. Bien, muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿Quieren que lo volvamos a ver? Sí. Sí, profe, quedó bien. Quedó claro. Bien. Claro. Buenísimo. Bueno, vamos con energía. Porque nosotros hasta ahora vimos macronutrientes, micronutrientes, vimos algo del aporte que nos dan los macronutrientes respecto a energía, pero no vimos la energía en sí, ¿sí? ¿Cuál es la función? En términos más teóricos podríamos decir que la energía es la fuerza de acción o la fuerza de trabajo, porque la energía es la que me permite justamente realizar un trabajo, hacer una acción. Funciona, los seres humanos funcionamos mediante la energía, pero también la energía, obviamente, que es utilizada para un montón de procesos, ¿sí? Los procesos fabriles utilizan algún tipo de energía. Nosotros ahora estamos utilizando energía eléctrica para mantener los dispositivos prendidos, y lo interesante de la energía, se podría decir, es que tienen la capacidad de transformarse en energía lumínica, o en energía cinética, o en energía calórica. Todas las funciones del cuerpo humano usan energía, requieren de energía, por eso incluso cuando las personas están postradas, incluso si la persona está en un estado de coma, inconsciente, el cuerpo necesita ingerir alimentos porque necesita energía. La respiración requiere energía, pensar conlleva energía, incluso dormir, necesitamos energía. Hay un gasto calórico en el momento de dormir, ¿sí? Así que todos los procesos requieren de energía, básicamente porque todos los procesos
consideran un transporte o consideran una producción de materia. Hay procesos que vamos a ver que requieren más energía, por ejemplo, la formación de tejido, que pueden ser propios por ejemplo, la reparación de un tejido que se dañó, o pueden ser propios, por ejemplo, cuando genero músculo porque hago ejercicio, eso requiere energía, o si pensamos en una etapa de crecimiento o de embarazo donde se están formando células, eso también requiere de un aumento de energía. Nosotros nos referimos específicamente en relación a los alimentos a la energía calórica. Porque justamente los alimentos, cuando se someten a calor o cuando se someten a un proceso de oxidación, combustionan y liberan energía. Nosotros la energía que utilizamos para movernos la obtenemos a través de los alimentos que consumimos. Si yo dejo de consumir alimentos, lo que voy a hacer es voy a obtener la energía del propio cuerpo, es decir, que voy a empezar a degradar, voy a hacer como autofagia, voy a empezar a comerme a mí mismo para obtener energía de, por ejemplo, primero de mi tejido adiposo y después de mis músculos, y así voy a ir destruyendo mi masa corporal. Por eso, lo que se espera en el consumo energético es que el balance sea igual a 0. Esto quiere decir que la cantidad de energía que yo consumo sea igual a la cantidad de energía que yo gasto. Entonces, sería una cuenta en donde se diría más lo que consumo, menos lo que gasto, y el resultado me debería dar 0 para no formar tejidos, que lo vamos a formar en materia de tejido adiposo, y no perder tejidos del propio cuerpo porque nos faltó energía. Estamos en un déficit energético. Casi imposible, profesora, ¿no? ¿Qué cosa? Quedar en 0. Ah, sí. Es que incluso, sí. Incluso por eso también se hace hincapié con el tema de desayuno y de las acciones durante el día, ¿no? Por el tema de la energía, tener tiempo, energía. Se te volvió a escuchar cortado, Melissa. Pero a ver, repetí. Voy al decía que hace mucho hincapié con el tema del desayuno, que es un desayuno bueno, bien, para tener energía para el transcurso del día, y las colaciones también. Perfecto, ahí te entendí. Sí, justamente, digamos, bien, porque tiene vínculo también con lo que decía Mario. Esto de llegar a 0 en el balance energético es prácticamente imposible si yo lo miro día a día. ¿Qué quiere decir? Pues si yo calculo mi balance energético hoy y hago un cálculo de todo lo que ingiero y hago un cálculo de todo lo que gasto. Porque básicamente esto de diferenciarlos por días, el consumo calórico, es una forma que nosotros seres humanos inventamos para poder medirlo, pero en realidad este balance energético, lo ideal sería verlo a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, digo, yo hago ejercicio, pero no hago todos los días ejercicio, sí hago 3 veces a la semana. Y si justamente hoy me tocó hacer ejercicio, seguramente el balance energético me dé negativo. ¿Sí? Pues yo hoy seguramente gasté más de lo que consumí. Pero en cambio, si yo el cálculo lo hago un domingo, que no hice ejercicio y además ingerí más alimentos, el balance energético me da positivo. ¿Sí? Entonces, lo ideal no sería medirlo en días, sino sería medirlo en varias semanas o meses. Y ahí sí tendría más sentido ver estas variaciones. Pero igualmente, buscar esa medida de 0 particularmente es muy difícil, porque también si lo empiezo a ver a través del tiempo, voy a ver que, por ejemplo, hay periodos más cercanos a la adultez mayor, donde los seres humanos tenemos mayor capacidad de generar tejido y de acumular grasa. Y es un proceso fisiológico normal, es lo que se espera, que ahí el balance energético siempre me da positivo. Entonces,
Esto es más en términos teóricos, pero en la práctica es medio difícil, ¿sí? Es algo que buscamos, pero que solamente estamos siempre medio en la búsqueda. También porque es muy difícil medir exactamente lo que consumo y exactamente lo que gasto. Y lo que decía Melissa, ¿no? Bueno, justamente, hay periodos durante el día en el que yo ingiero alimentos y periodos en los que no lo hago. Casi culturalmente nosotros no consumimos alimentos durante la noche, ¿sí? Después de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, por ejemplo, si nos levantamos temprano, es un periodo en que no ingerí alimentos. Por lo tanto, ahí mi cuerpo está en déficit. Es decir, está en una necesidad de que requiere que consuma alimentos. Por eso lo ideal es, antes de hacer cualquier actividad, es consumir, es decir, es desayunar. Porque si yo desayuno, ofrezco al cuerpo energía para que pueda hacer las actividades. Si yo hago ayuno y hago ejercicio a la mañana sin desayunar, lo que estoy haciendo es forzar a mi cuerpo a que haga una actividad que va a romper más tejidos de los que genera. ¿Sí? Y después para otras actividades que no tienen que ver con ejercicio físico, como por ejemplo estudiar, o sea, ir al colegio sin comer, obviamente me imposibilita pensar. El cerebro necesita energía. Lo que sucede es que, bueno, el cerebro es uno de los órganos más privilegiados en términos energéticos, porque es el último que deja de funcionar. Primero se empiezan a apagar distintos órganos, porque obviamente es el órgano, el cerebro y el corazón son los que más compatibilizan con la vida, entonces para que una persona llegue a la situación de desmayo, tiene que estar en una situación de déficit muy grande. Sí, pero por eso es muy importante desayunar. Ofrezco nutrientes al cuerpo para poder desarrollar actividades y evito, por ejemplo, si uso tejido adiposo como fuente de energía, generar sustancias tóxicas que terminen dañando mi organismo. Bien. Nosotros usamos la unidad de caloría porque vamos a medir los alimentos según la cantidad de energía de calor que pueden brindar. Justamente las calorías físicamente se miden por el calor que producen. ¿Sí? Los que tienen más calóricos son los alimentos que generan más calor. Esto igual en términos prácticos muchas veces se nota, ¿sí? Nosotros si en verano consumimos una comida que es muy grasosa o que es muy densa calóricamente, nos genera calor. ¿Sí? Porque justamente esta energía liberándose en el proceso de digestión. Bien, esta equivalencia solamente a modo anecdótico, ¿sí? Usamos la referencia de kilocalorías y no de calorías. Bien, entonces podemos decir que la caloría es una unidad de medida de la energía que se encuentra almacenada en los alimentos y en el cuerpo, y se puede comparar con el combustible porque es la energía que nosotros brindamos para poder movernos. Acá justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que la ingesta de energía debería ser equiparable al gasto para mantenernos en una buena salud y mantener la composición corporal y el tamaño. Hay situaciones en las que se requieren más energía, niñas porque están en el momento de crecimiento, mujeres embarazadas porque están produciendo tejido, o que amamantan porque la leche materna también es un tejido. Hay una producción de energía que va a salir del cuerpo, pero que requiere de consistencia y de la aplicación de sustancias. Profe, una pregunta. Damos un ratito, que vayan ingresando más compañeros y el docente que es el que tiene que dar la clase. No me digan que están en otra videoconferencia de otra clase. Parecía eso, ¿no? Sí, tal cual. Díganle que hacemos una todos juntos. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, ahora estamos viendo que la unidad, digamos, de medida de la caloría es la kilocaloría, ¿no? Lo que la diapositiva anterior. Sí. Cuando nosotros hacíamos esos ejercicios, en donde en base a un alimento buscábamos el total de las kilocalorías, ¿no? Veo que usted nos dijo que, por ejemplo, hidratos de carbono y proteínas
un gramo equivalía a 4 kilocalorías, y en lípidos, un gramo de lípido que equivale a 9 kilocalorías. Sí. Cuando nosotros hacemos el total, hablamos de kilocalorías, no de calorías, ¿no es cierto? Entonces... Claro, sí, hablamos siempre de kilocalorías. Porque esa es mi confusión. Yo había puesto muchos, por ejemplo, 419 calorías. No, es kilocalorías. Exacto, sí. Lo que pasa es que, claro, la forma de que la empezamos a aprender, porque incluso sabemos de la existencia de las kilocalorías mucho antes de haber cursado esta materia, ¿no? Pero pensémoslo como otra unidad de medida, ¿sí? Si digo kilómetros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, nosotros empezamos a aprender, yo estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros decíamos siempre 30, solamente nos referimos al valor. Pero en realidad ahí hay que acompañarlo siempre con la unidad de medida. ¿Sí? Piensen que calorías es una unidad mucho más chica, y en realidad lo que nosotros estamos contando por ejemplo, con ese 2000 que proponen el etiquetado de alimentos, son kilocalorías. ¿Sí? Bueno, esto es los valores de los macronutrientes, la cantidad de kilocalorías por gramo. Acá dice esto de que es la energía metabólicamente disponible después de las pérdidas por heces y por orina, ¿sí? Porque parte de lo que nosotros ingerimos se elimina, ¿sí? No llega a digerirse, por lo tanto no lo asimilamos y se pierde por materia fecal o por orina. Bien, acá se responde una de las preguntas del TP, que creo que decía cómo se pueden modificar los requerimientos energéticos. Requerimientos energéticos es la cantidad de energía que una persona necesita para justamente mantener el balance en cero. Después hay situaciones en las que se puede esperar o se puede buscar un balance energético positivo o negativo, pero esas son situaciones patológicas, ¿sí? Por ejemplo, en un estado de desnutrición, yo quiero que la persona consuma más de lo que gasta para, por ejemplo, recuperar esas pérdidas, pero como nosotros en esta materia vamos a trabajar siempre con adultos sanos, siempre vamos a buscar el balance cero. Pero las necesidades energéticas varían, son muy variables en cada persona. Una de las variantes puede ser el tamaño corporal. Obviamente personas que son más grandes en tamaño gastan más energía solamente por las mismas actividades básicas de sobrevivencia. También las personas que tienen más músculo tienden a gastar más energía. Las personas que tienen más materia grasa o más tejido adiposo tienen menor gasto. Después hay algo que se llama tasa metabólica basal, que a esto se refiere con las actividades mínimas de supervivencia, ¿sí? Respirar, pensar, mantener los órganos del sistema digestivo vitales, filtrar la orina, ¿sí? Todas esas actividades que uno no hace por decisión, que no son voluntarias, sino que solamente se hacen para mantenernos vivos, se llama tasa metabólica basal, y hay personas que son tienen una tasa metabólica basal más activa. ¿Sí? Esto que dice, yo tengo un metabolismo más rápido. Bueno, justamente apunta a eso, que hay personas que ya por su propia genética gastan más energía que otras. Después tenemos estas que son más dependientes de las circunstancias, podríamos decir, la actividad, tanto la actividad física como el ejercicio físico o el deporte programado, o las mismas actividades como por ejemplo mantenerse parado, caminar, limpiar, cocinar y demás, todo eso obviamente gasta energía. El embarazo, lactancia, la edad, ahí cuanto más se avanza en la vida, menos energía se gasta. Es que casi aparte como natural con el ciclo biológico, ¿no? Uno nace con mucha energía y la va perdiendo hasta que en un momento ya no gasta más. Y por eso obviamente también tiene un montón de representaciones en las acciones, ¿no? En los chicos, cuando son niñas, corren, saltan, juegan, tienen mucho más energía,
por lo tanto gasta más energía, ¿sí? Si lo vemos en valores absolutos, no vamos a comprender esta diferencia, pero eso hay que tenerlo en cuenta siempre en valores relativos al peso, al tamaño corporal. Y después otro factor que puede hacer que se modifiquen las necesidades es el clima. En lugares donde la latitud es más alta, es decir, que está más metros sobre el nivel del mar, tiene mayor gasto energético, ¿sí? Porque el cuerpo tiene que hacer mucha más fuerza para llevar la sangre a los tejidos. También en climas más fríos el gasto energético es más alto, porque el cuerpo produce más energía para mantener el calor corporal. Y esas son algunas de las circunstancias por las cuales el clima puede hacer que varíe el requerimiento energético. Bueno, y cada uno tiene un gasto energético total que se calcula de forma diaria, es decir, que el valor resultante de esa ecuación que ustedes hicieron es lo que debería consumir esa persona por día. Se está conformada por estos tres factores, ¿sí? La tasa metabólica basal o tasa metabólica reposo, que es esos gastos que les mencionaba, que es solamente actividades que el cuerpo realiza para mantenernos vivos. El efecto térmico de los alimentos, que se refiere al gasto de energía que incluye digerir los alimentos. El proceso de digestión es un proceso que requiere de acciones enzimáticas, mecánicas, químicas, que requieren un gasto de energía. Por ejemplo, consumir proteínas gasta más energía que consumir hidrato de carbono, porque las proteínas son moléculas más complejas, por lo tanto el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor para digerirlas. Y después tenemos el gasto energético por actividad física, que es ese gasto que se le adiciona según la actividad que realiza la persona. Y acá tenemos todas las variantes que vamos a hacer, las personas que son más activas, las personas que realizan actividad física. Bien, a ver. Laura dice que se da justo que hay psicología. Acuérdense que vamos a trabajar lo mismo el sábado, ¿sí? Si quieren, organícense para hoy ver psicología y el sábado venir a esta materia. No, porque la verdad es que pienso que las dos juntas va a ser muy difícil. Y si no, bueno, saben que está el video. No, lo mencioné por lo que habías dicho. Yo me quedé acá, ya está. Bueno, está bien, no, pero igual les digo que nada, que se organicen porque es medio imposible seguir dos materias al mismo momento. Más si hay un parcial. Claro, no, sí, que es imposible, no estás en una sola, no puedes estar en las dos, o en ninguna. Bien, en el caso de personas con enfermedad, como por ejemplo hipotiroidismo, que tiene el organismo acelerado, ¿cómo se maneja ese valor? Sí, en esos casos hay variaciones que se van viendo un poco también en la práctica, porque imagínense que cuando se generó esa fórmula, la que ustedes usaron para el ejercicio, no se midió en Argentina esos valores, ¿sí? Por lo tanto, no tiene en cuenta el clima o el tamaño corporal promedio de nuestra población, sino que son fórmulas que generalmente se elaboran en países de la Unión Europea o Estados Unidos, y después nosotros las utilizamos. Por lo tanto, no son específicas, nos dan una cierta orientación sobre el gasto energético. Después hay formas de equiparar esos valores del gasto energético según patologías, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones de quemadura, donde la reparación de tejidos es muy alta, por lo tanto el gasto energético es mayor. En el caso de hipotiroidismo o hipertiroidismo, lo que se resuelve primero es la patología de base. No se modifica el gasto energético. Primero se ve la patología de base, a ver cómo se resuelve eso, y el gasto energético, si está controlado, va a ser igual. Bien, Franco pregunta una cuestión sobre el arroz, pero lo vemos al final de la clase, ¿sí? Volvemos a decir, porque va a quedar medio colgado acá, pero cuando hagamos el repaso lo vemos. Bien. Vamos a ir
el ejercicio. La clase. Bien, ¿cómo les dio la fórmula? ¿El total, profe, pregunta? Claro, acá. A mí me dio 1595,9 kilocalorías. ¿El resto? A mí me dio 1153. 1446. 156. A todos nos dio distinto. Cualquiera, todo. Hacemos un promedio. Sí. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a hacerlo. Importante para saber de esta fórmula es que lo que más suele tener error es esto de talla en centímetros. ¿Sí? La talla, nosotros la solemos calcular en metros. Por ejemplo, acá están metros. Bien, vamos a ver esto. Sería, los datos que son un número no se reemplazan, ¿sí? Quedan así. Sería 655 más 9,7 por el peso en kilogramos, ahí que directamente sería 67, 37. más 1,8 por, acá la talla en centímetros, entonces da 170. Porque se acuerdan que si quiero pasar de unidad, tengo que correr la coma. ¿Sí? Que acá sería metro, decímetro, centímetro. Y si hay alguien que se da cuenta que me estoy equivocando, me dice, pero es así. Bien. Acá iría menos 4,7 por la dada en años, que sería 35. ¿Sí? Y ahora resolvemos esta fórmula. A ver, pongo la calculadora. La primera, 1314. 655 más 9,7 por 67, 1314. Esperen. 9,7 por 67, ¿cuánto es? Era Antonia, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo? 649,9. Perfecto, 649,9. Más 1,8 por 170. 306. 306. Perfecto. Menos 4,7 por... 1400, sí, tengo razón. 164,5. Ahí va, 164,5. Bueno, esto importante, cuestión que ya se ha visto en el secundario, se puede decir. ¿Sí? Cuando hay paréntesis, se resuelve primero lo de los paréntesis. Se va resolviendo estos términos y después, una vez que pude eliminar los paréntesis, se resuelve el resto de la cuenta. Bueno, ¿y ahora cuánto da esta cuenta? 1456. A ver, ¿alguien más ahí? 1446,4. A mí me salió 1446,4. Exacto. Igual. Sí, a mí da eso. Sí, ese. Perfecto. 1446,4. Ah, 1400. Este es el valor. Correcto. Si ustedes ven esto, es bajo. Porque ¿qué les falta acá? A ver si se dieron cuenta. El porcentaje de actividad. Perfecto, el porcentaje de actividad física. ¿Sí? Esto es solamente el gasto, la tasa metabólica basal y el efecto termogénico de los alimentos. Si vieron que había 3 componentes del gasto energético, el tercero es el gasto por actividad física. Para eso yo necesito saber, por ejemplo, si la persona se activa en su vida cotidiana, si realiza actividad física, cuántas veces a la semana realiza actividad física, cuánto tiempo hace, qué actividad física realiza. Porque imagínense ahí que no es lo mismo si Carla no hace nada en su casa de las tareas hogareñas, digamos, que si hace. No es lo mismo si Carla hace actividad física, no es lo mismo si hace 3 veces a la semana que si hace una, no es lo mismo si hace, digamos, aquagym o hace levantamiento de pesas. ¿Sí? Todo eso son diferencias en la cantidad de energía que debería consumir.
Exacto. ¿sí? Calculo que Carla hace mucha actividad física, porque tiene 3 hijos. Sí, sin duda. Debe andar atrás todo el día, pobre. Claro, acá Sabrina dice si hace yoga o hace crossfit. Sí, incluso si nos ponemos más específicos, podríamos decir que Carla podría ser una experta en yoga o podría ser una persona que hace crossfit y arrancó ayer. Entonces levanta poco peso, ¿no? Y ahí también es otra. Entonces, esa información no la vamos a trabajar, pero sí ustedes sepan que esto le falta agregarle el valor de la cantidad de actividad física. ¿Sí? Bien, estos ejercicios de cálculo energético, de requerimiento energético, no entran. ¿Cuáles son los factores que determinan el requerimiento energético de las personas? Los que mencionamos. ¿Sí? Tamaño corporal, metabolismo, ¿sí? O la diferencia metabólica. Volvemos a entrar al mismo Zoom, y así hacemos un repaso de los temas para el parcial. La edad, el momento biológico, podríamos decir, ¿sí? Si es niño, si es adulto. Sí, ma. Embarazo y lactancia. Sí, esos son los que más diferencia se encuentran en el requerimiento. Bien. Profe, una pregunta puedo hacerle. Sí, obvio. Sí, Antonio. Sí, ¿es cierto que para sacar mi energía diaria debo consumir 40% de hidratos de carbono, 30 de lípidos y 30 de proteínas? Hay muchas fórmulas de la distribución de macronutrientes. Sí, generalmente se usa una que es... Eran edad, tamaño corporal, bueno, clima, embarazo, lactancia y demás. Ahora, estos 3 conceptos, el de tasa metabólica basal, más efecto térmico de los alimentos, más gasto energético, ¿a qué hacían referencia? Esos 3 componen el requerimiento energético diario. ¿Sí? Los factores son factores que determinan la diferencia entre una persona u otra. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros necesita una cantidad de energía. Esa cantidad de energía está definida por esos 3 factores. Digamos que no hay forma de medir, por ejemplo, la diferencia de gasto por el clima. Entonces, para hacer una fórmula y que pueda ser aplicable, se eligen estos 3 factores que son los que más determinan el gasto energético. ¿Sí? Hay otras situaciones, por ejemplo, en situación de embarazo, lo que se suele hacer es, se calcula el gasto energético con esos 3 factores y además se le suma un porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, en situación de embarazo, hago esa misma cuenta y le sumo 500 kilocalorías por trimestre de embarazo. Entonces, ahí compenso esa diferencia. En la situación para niñas hay una fórmula específica, ¿sí? Que considera mayor gasto de energía. Para situación de, por ejemplo, personas que están discapacitadas, digamos, reducida la movilidad, en realidad, de los miembros inferiores, hay una fórmula específica que calcula el gasto energético de esas personas. Pero son todas fórmulas especiales. Nosotros la que vimos está pensada para personas adultas que no tengan ninguna consideración especial en el requerimiento. Que no están embarazadas, que no están amamantando. Bien, ahí Antonio, que no sé si volvió, no lo veo. Ahí está, bien. Preguntaba esto de cómo se distribuye cómo se distribuyen los macronutrientes en base al requerimiento energético. Ahí se suelen usar distribuciones, porcentaje de distribución, para saber si yo una vez que sé cuánta cantidad de energía consumo por día, cómo distribuirla en macronutrientes, que es en realidad después lo que voy a consumir. Y se establecen fórmulas de 50% para hidrato de carbono, 15% para proteínas, 35% para lípidos. Esa es la clásica, es la que más se usa, o 50% de hidrato de carbono, 20% de proteínas, 30% de lípidos, pero eso es como un paso más para formular un plan alimentario.
la propuesta de la materia, nosotros esta primera parte vamos a ver hasta acá, hasta requerimiento energético, y ya después del parcial empezamos a ver momentos biológicos, ¿sí? O etapas vitales. Empezamos a ver alimentación infantil, alimentación en adulto mayor, alimentación en embarazo, pero ahí no vamos a retomar esto de requerimiento energético, sino que vamos a ir a pautas alimentarias generales. Por ejemplo, qué grupos de alimentos deberían consumir más los chicos, cómo es el consumo en la población infantil, cuáles son las principales problemáticas alimentarias relacionadas a ese grupo, y después vamos a ver patologías. Vamos a ver hipertensión, diabetes, colesterol y sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Y ahí cerramos, pero no vamos a continuar con el plan alimentario, sino que lo vamos a dejar ahí. Pero sí, Antonio, esa es una de las distribuciones que se suele usar. 40, creo que habías dicho 40, 30-30 es mucho igual, porque se pasa mucho el requerimiento de proteínas. No es lo que más se suele usar. Pero bueno. Bien, repasemos un poco... Bueno, gracias. No, de nada. Repasamos un poco los temas para el parcial. Tenemos hasta acá 6 clases. Definiciones, conceptos de la nutrición, que ahí teníamos lo referido a alimento fuente, qué es un alimento, qué es un nutriente. Dentro de esa clase también tenemos la clasificación NOVA de alimentos. Y tenemos lo más transversal sobre los determinantes de la alimentación, cuáles son los factores determinantes de la alimentación, los aspectos culturales. Ahí tiene un apunte que es bastante introductorio a la materia para esta clase. Ahí, más relacionado a lo práctico, sí tengan en cuenta alimentos fuentes de los nutrientes principales que vimos. ¿Sí? Consideren dentro, por ejemplo, de los macronutrientes, las clasificaciones, ¿sí? Alimentos fuentes de hidratos de carbono complejos y alimentos fuentes de hidratos de carbono simples. Y así con el resto. Focalícense en micronutrientes, en los principales, los que más remarcamos. Después tuvimos la clase de específicamente de macronutrientes, que ahí vimos las funciones, los alimentos fuentes, vimos la clasificación, después vimos la clase de micronutrientes, donde vimos vitaminas y minerales, y cuáles son las funciones de esos grupos. Ahí tienen unos cuadros de resumen, que está bueno para que los tengan a mano. Vimos cálculos de kilocalorías, que hicimos algunos ejercicios. Eso puede entrar a algún cálculo con 4 opciones, para que elijan en el multiple choice. Y tenemos la clase de hoy, guías alimentarias, que son las guías, quiénes están destinadas, conocer bien los mensajes y aplicarlos. ¿Sí? Y energía, ¿qué es la energía? ¿Para qué lo utilizamos? ¿De dónde proviene la energía que consumimos? Bien. El parcial, como les dije, no va a ser rebuscado, si se puede decir de alguna manera, va a ser sencillo, y van a tener una hora para resolverlo, y se abre a las 6, ¿sí? Para todos, va a estar disponible a partir de las 6, o sea que van a tener de 6 a 7 los que hacen el jueves, y los que hacen el sábado de 10 a 11. Cualquier cosa yo voy a estar conectada en el campus, así que si no lo pueden abrir y demás, ahí me hablan al chat y vemos qué está pasando, les mando otro cuestionario así, el mismo, pero por otra vía, por las dudas. Y cualquier cosa, bueno, me hablan. Ya a partir de hoy ya cerramos la resolución de dudas, ¿sí? Cualquier cosa, tienen los apuntes, tienen las clases, y bueno,
¿qué cuestiones quieren ver? Había alguien que había preguntado Sí, del arroz. yo, profe. Sí. Sí. No, porque no estuve en la clase pasada y en el video he cortado y no entendí bien. Entonces, el tema era los cereales, que decía que para calcular las kilocalorías se dividían por 2,5. Eso es cuando nos dan el plato cocido, se divide Exacto, por sí. 2,5. Por 2,6 Ah, vamos listo, a esa era dejarlo. mi duda. Vamos a dejar el valor 2,6. Cuando el Ok. cálculo de kilocalorías te da el alimento cocido, vos tenés que dividirlo por 2,6 Sí. para saber cuánto pesa el alimento en seco. Y ahí sí podés hacer Está bien. directamente el cálculo con la tabla de composición química. Listo, listo. Era eso nada más porque me salía entrecortado el video y no terminaba de entenderlo, más o menos lo intuía, pero digo, por las dudas voy a preguntar. Bueno, seguro quedó claro ahí, ¿no? Gracias. Bueno. ¿Eh? ¿Quedó claro ahí, Franco? Sí, sí, quedó claro, sí. Sí. Bien. Roxana dice, eso lo toma, sí, entra dentro del cálculo de kilocalorías, pero eso da solamente esa diferencia, ¿sí? De recordar que cuando están cocidos tengo que dividir por 2,6 para saber cuántas kilocalorías tiene y poder comparar con la tabla de composición química que está en crudo. Sí, es el jueves próximo, y sí es de 18 a 19. Es una hora sola, pero van a ser 10 multiple choice, ¿sí? Son 10 consignas nada más. Una hora les sobra tiempo, ¿sí? Incluso van a tener tiempo para Los cálculos no van a dar chequear. opciones, digamos. Claro, obvio, sí. Ok. Sí, O sea, los cálculos... puede tener opciones o también puede venir ¿Los cálculos van a dar opciones? Sí, va a tener opciones. En los cálculos van a dar opciones, sacamos la cuenta, la que nos Sí. parece, sacamos la cuenta y la elegimos. Listo. Claro, Listo. incluso también van a tener ahí la tabla para buscar, ¿sí? No van a tener que buscar en la tabla de la Biblia. Una hora les va a sobrar tiempo. Sí, es el próximo jueves. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo también iba con el tema de los fideos. Yo la vuelta pasada le había mandado un mail, me equivoqué y se lo mandé al mail personal, porque pensé que se lo había mandado al del campus. Y resulta ser que yo saqué el valor de los fideos de la composición, digamos, de un paquete. A mí me daba otro valor, era un valor muy alto. Y yo quería saber que usted había dividido 2,5, ¿no es cierto? Que usted me dijo que había tomado de un dato de no sé dónde lo sacó usted, porque eso también quería saber de dónde sacaba los valores, porque usted mandó una tablita de los valores, de algunos valores, sí. Pero cuando yo hice los cálculos me dio una cantidad exagerada, porque encima yo lo había hecho, cuando usted dijo 2,5 yo lo hice por 2, porque a mí me decía que 80 gramos de fideo crudo era un valor. Entonces yo agarré y lo hice. A los 80 lo hice por 2 porque creo que eran 150, algo así era. Sí. Y más o menos tomé una referencia de eso, pero me daba un valor muy alto y nada que ver con lo que usted había puesto. Bueno, el de los fideos lo saqué de la tabla de composición que subí al campus, ¿sí? El único que no estaba es el yogur. ¿Sí? Que el yogur no estaba en la tabla, por lo tanto usé una composición de una marca. Acuérdense que fideos pertenece al grupo de cereales. ¿Sí? Cuando en la tabla de composición química dice cereales, es fideos, arroz, polenta, maíz, mijo, etc. Y bueno, si querés, se me fue, no me acuerdo quién me estaba hablando, pero mándame el archivo y lo veo, ¿sí? No sé si te respondí al mail, pero en el caso así de que varias veces lo vimos y no pudimos sacar dónde estaba el error, me mandan la foto y lo veo, más fácil. Porque es muy difícil corregir el ejercicio sobre, digamos, conversándolo. Bien. Jimena, háblame por chat, ¿sí? Lo vemos por chat. Estas cuestiones de Jimena tiene un control, y si sucede algo así relacionado a la salud, relacionado al trabajo, me hablan por chat y vemos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, pero me lo mándamelo al campus, Karina, o Cari, mándamelo al campus, porque si capaz el mail no lo vi. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, los saludo.
¿Sí? Nos vemos. Bueno, profe, gracias, hasta luego. Hablamos. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Éxito para el Profe, nos examen. vemos. Igualmente. Chao.